Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Animales en peligro de extinción. El día de hoy vamos a conocer cuáles son los animales que están en peligro de extinción. Recordamos que el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. ¿Gracias a quién? Gracias a San Francisco de Asís. ¿Quién era San Francisco de Asís? Es el patrono de los animales. San Francisco de Asís amaba muchísimo los animales, tanto así que a los animales lo consideraba como sus hermanos. En el Perú vivimos en un país mega diverso, un país con una mega fauna, una mega cultura, pero también vamos a recordar que tenemos 182 especies de plantas, también tenemos 3000 especies de variedades de orquídeas. Somos también el quinto lugar ocupando en el país, en el número de especies de plantas. Entonces, somos y vivimos y somos orgullosos de haber nacido en nuestro país, el Perú. También es considerado el Perú de cosechar de los 4 alimentos más principales que hay en el mundo, el Perú cosecha dos productos que son muy importantes a nivel mundial. El día de hoy también vamos a conocer que la Organización Mundial de Protección de los Animales se preocupa por vigilar y también garantizar la vida de las especies de los animales. El día de hoy vamos a ver cuáles son esos factores que determinan que nuestros animales se estén desapareciendo. Reconocemos que el Perú somos un país diverso con muchas variedades de especies. Como les decía, 182 especies, pero también en el Perú tenemos 301 especies que están siendo amenazadas. Estas especies están a punto de desaparecer y el día de hoy vamos a conocer cada uno de ellos. Tenemos los factores que nos conllevan a la desaparición de las especies. Tenemos 1. La modificación de los hábitats naturales. El único ser que destruye los animales es el hombre. El hombre destruye el hábitat donde vive. El hombre lo destruye. ¿Cómo? El primer factor es la modificación de los hábitats. Los animales están acostumbrados a vivir en una zona, es como su casita. Está cómoda en esa casita, pero ¿qué pasa? El hombre mismo lo destruye. Destruye a través de la tala, por ejemplo, destruye los árboles y esos árboles que han sido derribados ha sido un hábitat de un animal, que luego ese animal se va a quedar sin hábitat, sin casa y se va a quedar desamparado. Entonces la modificación de hábitat hace que los animales, muchos de ellos, mueran o desaparezcan. ¿Gracias a qué se da este causante? Se da porque el hombre prefiere construir casas en vez, ¿no?, de conservar ese hábitat de los animales. Por el afán económico, por el afán de querer ganar económicamente, destruye el hábitat de los animales. Ese es el factor. Luego tenemos la caza indiscriminada.
Aquí en la caza indiscriminada cazan animales. ¿Por qué? Un ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, por los coleccionistas. Hay algunos coleccionistas que pagan mucho dinero por conservar aquellos animales o conservar aquellos productos que se desarrollan de los animales, que sacan provecho de los animales. Entonces, esto también es un factor que hace que la caza de los animales destruya y también los animales desaparezcan. 3. Introducción de especies foráneas. Aquí nos habla cuando los animales que viven en un hábitat son trasladados de un lugar a otro. A eso se le llama introducción de especies foráneas. Cuando por razones económicas trasladan la mercadería para distribuirlo. O también puede ser que una persona lo lleva del animal, de su hábitat, y se lo lleva a su casa. Ahora, el hogar no está preparado para recibir a los animales porque no es su hábitat. Bien, ahora seguimos. Principales especies en peligro de extinción en el Perú. Lo vamos a clasificar en categorías. La primera, tenemos peligros críticos, tenemos en peligro, tenemos vulnerables y casi amenazadas. Lo hemos dividido así. En peligro crítico, tenemos, así como cuando uno tiene una enfermedad, te dice, tu enfermedad es moderada, tu enfermedad es crónico o avanzado. Así lo mismo estamos haciendo aquí. Entonces, animales en peligro crítico, animales en peligro, animales vulnerables y casi amenazantes, ¿no? Casi amenazadas. En peligro tenemos en aves, tenemos la pava aliblanca, tenemos el paujil, el ganso. En los mamíferos tenemos la chinchilla, el murciélago y el arrosalero. En los anfibios, la rana de Junín. En los reptiles, el cocodrilo de Tumbes. Ahora, animales en peligro. Tenemos, se le llama en peligro, como su nombre dice, en peligro. Está a punto de desaparecer. Entonces, son especies que enfrentan un alto riesgo de extinción. Tenemos, por ejemplo, el cóndor andino. Tenemos la nutria marina. Animales que son vulnerables, o sea, se le llama vulnerables porque son animales que se enfrentan a un alto riesgo de desaparecerse. Tenemos el oso hormiguero, la sachavaca, la ardilla, la taruca y el armadillo. Animales casi amenazantes. Tenemos la pava negra, el perico, el loro, el halcón y el loro frente rojiza. Bien, entonces ya hemos visto el día de hoy, hemos visto los factores que determinan que nuestros animales estén en peligro de extinción. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los... La respuesta es de los animales. Es el 4 de octubre. Pregunta 2. Las especies casi amenazantes se aproximan a ser calificados como las que están casi amenazantes. ¿Cuáles son? En el Perú tenemos 301 especies. Ya está oficialmente dicho. Esos son nuestros animales que están a punto de desaparecer. Oficialmente 301 especies. Pregunta 3. ¿Cuál es el nombre científico del jaguar? La respuesta es Panthera onca. Así se le llama, se le determina al jaguar, el nombre científico.
Pregunta 4. Menciona 3 mamíferos casi amenazadas. Casi amenazadas. Entonces aquí nos están diciendo según la jerarquía. Recordamos. Primero es en peligro crítico, en peligro, vulnerables y casi amenazadas. Aquí nos están preguntando, menciona 3 mamíferos casi amenazadas. Entonces, la respuesta es el oso hormiguero, la sachavaca y la ardilla rojiza. Entonces, estos términos tenemos que aprenderlo. Siempre no olvidarnos estos términos que son importantes. Animales en peligro de extinción lo clasificamos en peligro crítico, en peligro, vulnerables y amenazadas, casi amenazadas. Entonces, así lo clasificamos. Ahora, para reflexionar la clase de hoy, vamos a desarrollar una lectura. La lectura lleva como título Biodiversidad de especies. Es una lectura para poder reflexionar sobre primero, lo importante que es nuestro país, que somos un país mega diverso, mega fauna, en nuestra mega cultura, somos un país que nos deberíamos sentirnos orgullosos, pero el hombre es el que destruye los animales y muchas veces destruye su misma cultura. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿por qué el Perú es considerado uno de los centros con mayores de recursos genéticos? En el mundo hay 4 productos genéticos bien conocidos en el mundo. Quiero decirte que en el Perú, de los 4 que hay en el mundo, el Perú tiene las 2. ¿Y cuál es? La papa y el maíz. Vamos a contestar la primera pregunta de la lectura. La respuesta es, con 182 especies de plantas y 5 animales domesticados, y por ser un país de sumo valor por haber cultivado la papa, el maíz, que son los 2 alimentos más importantes del mundo, nos califican como un país de biodiversidad de especies. Pregunta 2. ¿Cuántos tipos de flora se calcula que existen en el Perú? Cuando hablamos de flora nos estamos refiriendo a las plantas. En las plantas tenemos, el Perú es el 5º país en ocupar el puesto en especies de plantas. El número de especies de las plantas es 4.400 especies de plantas variadas en el Perú. Lo tenemos en nuestro país. Pregunta 3. ¿Qué tipo de planta es la que tiene mayor número de especies en el Perú? Acá nos están pidiendo de plantas. Tenemos más de 3.000 especies de plantas. ¿Y quién es esa planta famosa? Son las orquídeas. La respuesta es, la familia numérica de plantas es de las orquídeas, de las que se presenta en el país más de 3.000 especies. Esa es la respuesta. Pregunta 4. ¿Qué productos agrícolas importantes han sido aportados al mundo por los peruanos? Recordamos, nosotros hemos aportado con la papa y el maíz. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos hablado acerca de los animales en peligro de extinción. ¿Qué te pareció la clase? Ahora, ¿vas a cuidar los animales? ¿Vas a proteger a los animales? ¿Qué nos enseñó San Francisco de Asís? Nos enseñó a dar amor a los animales, tanto así que los quería como si fuéramos
si fuera su hermano. Así lo quería San Francisco de Asís, que es el patrono de los animales. Entonces, el día de hoy vamos a tomar conciencia y a cuidar los animales, que los animales son de todos. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.